Me llamaron perdedor, ingenuo, pero vi la mano que me apuñaló. Y en Madrid, en el corazón de la empresa que era mi hogar, la traición no sería olvidada. Mi ascenso silencioso comenzaba en el mismo instante en que él celebraba su victoria. Madrid, invierno. La ciudad está cubierta por una niebla fría y el cielo gris parece reflejar el estado de ánimo de Lucas. Hace 3 meses Lucas, un ingeniero de software de 28 años, estaba en la cima de su carrera, trabajando en Innovatec, una de las mayores empresas de tecnología de España. Dedicó noches y fines de semana a un proyecto innovador de optimización de IA para logística. Su proyecto, bautizado como Oráculo, era su pasión, su billete para un ascenso tan esperado. Su colega, Javier, era su confidente, su amigo de almuerzo, el primero en escuchar sobre cada avance y desafío. Una semana antes de la presentación final, Lucas compartió con Javier los códigos y los informes más recientes, buscando un segundo par de ojos para mejorar los detalles. La confianza era total. «Es brillante, amigo», dijo Javier, con una sonrisa que hoy suena como un cuchillo afilándose. El día de la presentación, Lucas se vio sorprendido. Javier entró en la sala de reuniones antes que él, con una carpeta negra en la mano. El jefe, el señor Torres, un hombre de unos 40 años con una mirada seria, saludó a Javier con una palmada en la espalda. «Empecemos, Javier. Estoy ansioso por ver lo que has conseguido». La voz de Torres era de admiración. El corazón de Lucas se detuvo. Sentado en la esquina, vio a Javier presentar con una calma aterradora el proyecto Oráculo, usando las diapositivas de Lucas, los datos de Lucas, las ideas de Lucas. La sala estalló en aplausos. Javier, el traidor, sonrió victorioso. El shock de Lucas se transformó en desesperación cuando Javier fue ascendido a gerente de proyectos de innovación, la misma posición que Lucas anhelaba. Ese día, la cafetería de la empresa, que antes era un lugar de risas y planes futuros, se convirtió en un escenario de humillación silenciosa. Los colegas lo miraban con pena, susurrando sobre la suerte de Javier y el desliz de Lucas. La sensación de impotencia era abrumadora, un dolor en el pecho que iba más allá de lo profesional e invadía lo personal. Volviendo a su pequeño apartamento en el barrio de Salamanca, Lucas se sintió como si se estuviera desmoronando. Se tiró en el sofá, con la cabeza entre las manos. La lluvia de afuera golpeaba la ventana, un sonido que parecía llorar con él. La rabia lo consumía. ¿Cómo pudo hacerlo?, murmuraba para sí mismo. La imagen de la sonrisa de Javier se repetía en su mente. Una sonrisa que se burlaba de su amistad, de su esfuerzo y de su dedicación. Al día siguiente, Lucas se enfrentó a una elección: aceptar la derrota y buscar un nuevo empleo o luchar. Mientras caminaba por las gélidas calles de Madrid, las fachadas históricas parecían observarlo, como si la propia ciudad lo desafiara. La venganza, que antes era solo una palabra, se convirtió en una necesidad. Pero no sería una venganza impulsiva, sino calculada. No quería solo derribar a Javier, quería aniquilarlo profesionalmente, mostrando a todos la verdad de una forma que nadie pudiera ignorar. El primer paso fue acercarse a Javier. Sí, se convertiría en su nuevo mejor amigo. En las reuniones, Lucas lo elogiaba, ofrecía ayuda para los nuevos proyectos y sonreía. Javier, cegado por la vanidad, aceptó el acercamiento, viendo a Lucas como un seguidor leal. «Qué bien que entiendes el proyecto de verdad, Lucas. Ahora podemos hacer grandes cosas juntos», dijo, con un tono de superioridad. Lucas, por dentro, solo contaba los días para la caída de su enemigo. La venganza requeriría paciencia y una mirada afilada. Lucas sabía que para exponer a Javier necesitaría algo más que su palabra. Necesitaba pruebas irrefutables, y empezó a buscarlas, discretamente. El punto débil de Javier no era la falta de talento, sino la arrogancia
y la negligencia. Javier, ahora en la cima, comenzaba a delegar tareas importantes, a ignorar pequeños detalles técnicos y a descuidar la comunicación con el equipo. Estaba subestimando la complejidad del proyecto, algo que Lucas había previsto. Por la noche, de vuelta en su apartamento, Lucas rebuscaba en los correos electrónicos y archivos compartidos. Sabía que Javier había hecho copias de los códigos y los informes originales de forma desorganizada y, lo más importante, había dejado rastros digitales. Mientras Madrid dormía, Lucas, con la mente efervescente, comenzaba a mapear cada paso de Javier, cada error, cada desliz. Estaba construyendo un dossier, un arma silenciosa, para el ascenso silencioso que estaba por llegar. Madrid, invierno. La lluvia fina da paso a un sol débil, pero el clima en la oficina de Innovatec sigue siendo tenso. Javier, ahora en su nueva posición, disfrutaba de todos los beneficios: un despacho más grande, un salario jugoso y el respeto de todos. Se jactaba de sus logros, de su visión y de su liderazgo, mientras Lucas, el observador silencioso, mantenía una sonrisa falsa en el rostro. La venganza de Lucas era un juego de paciencia. Sabía que el talón de Aquiles de Javier era su arrogancia. Con el ascenso, Javier se volvió descuidado. En una reunión de seguimiento, por ejemplo, presentó un cronograma irrealista para la próxima fase del proyecto. «Lo terminaremos en 2 meses», dijo, con la confianza de quien cree tener el poder de doblegar la realidad. Lucas, en la esquina de la sala, tomaba notas. Sabía que un proyecto tan complejo llevaría al menos 6 meses. El equipo técnico, que conocía la complejidad del trabajo, intercambiaba miradas incómodas, pero nadie se atrevía a cuestionar al nuevo genio. Lucas, entonces, comenzó a usar la ayuda que había ofrecido a su favor. Se ofreció voluntario para encargarse de pequeños informes y tareas rutinarias que Javier consideraba por debajo de su nueva posición. Mientras lo hacía, Lucas no solo mantenía contacto directo con los datos más recientes del proyecto, sino que también insertaba sutilmente información que, más tarde, lo incriminaría. Corregía los errores de cálculo de Javier y los archivaba, asegurándose de que el rastro digital permaneciera. Javier, por su parte, se estaba hundiendo. Su conocimiento del proyecto era superficial, basado solo en la información que había robado. Ahora, con la presión de liderar, estaba improvisando, tomando decisiones arriesgadas e ignorando las recomendaciones de los ingenieros más experimentados. En una reunión a puerta cerrada con Lucas, admitió, con un aire de cansancio: «Es más complicado de lo que pensaba, Lucas. ¿Qué crees que deberíamos hacer con el módulo de optimización de IA?» La pregunta era la oportunidad que Lucas esperaba. Él sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Javier, ¿por qué no volvemos a la versión inicial del código que yo había hecho? Es mucho más estable y podemos construir sobre ella». La sugerencia era una trampa. La versión inicial del código contenía firmas digitales que probaban la autoría de Lucas, y al aceptarla, Javier estaría inadvertidamente confirmando el origen del trabajo. Cegado por el agotamiento y el miedo a fallar, Javier accedió. «Buena idea, Lucas. Hazlo». Mientras Lucas trabajaba en la parte técnica, también profundizaba su red de apoyo en la empresa. Se acercó a Marta, una analista de datos reservada, y a Carlos, un ingeniero senior conocido por su ética profesional. No reveló su plan de venganza, pero pidió consejos sobre la gestión de proyectos, compartiendo su preocupación por los plazos ajustados de Javier. Sin saberlo, Marta y Carlos comenzaron a percibir las fallas del nuevo gerente y a valorar la visión de Lucas. Un día, en una conversación en la máquina de café, Marta comentó: «Es extraño. Javier actúa como si no conociera el proyecto de verdad. Vive pidiéndonos ayuda con cosas básicas. Tú, en cambio, pareces tenerlo todo en la cabeza». Lucas respondió con un suspiro calculado: «Sí, hacemos lo que podemos para ayudar».
La semilla de la duda estaba plantada. Lucas tenía el control total, pero la presión era inmensa. Tenía que ser impecable en su propio trabajo mientras montaba la trampa para Javier. Pasaba noches en la oficina, fingiendo estar exhausto, cuando en realidad estaba organizando las evidencias. Correos electrónicos de Javier, ignorando advertencias, informes con datos inconsistentes y el rastro digital que vinculaba el código inicial a él. La venganza de Lucas no era un acto de rabia, sino una obra de arte meticulosa, un rompecabezas que solo él podía resolver. El clima en Madrid estaba más frío de lo normal, y la temperatura parecía reflejar la tensión en el aire. La caída de Javier era inevitable, y Lucas, el arquitecto silencioso de la venganza, estaba listo para el acto final. Sabía que el momento adecuado estaba llegando. La fecha de la próxima evaluación de desempeño, dentro de 2 semanas, sería el escenario perfecto para el enfrentamiento, y esta vez no sería una batalla de palabras, sino una guerra de evidencias, donde el único vencedor sería la verdad. Madrid, final de invierno. El cielo, antes gris, ahora permite que un sol pálido ilumine las ventanas de la oficina. El clima de suspense era palpable. La evaluación de desempeño anual, el momento más esperado y temido, finalmente había llegado. Javier estaba nervioso, pero intentaba disimular, distribuyendo sonrisas falsas y palmadas en la espalda de los colegas. Sin embargo, las cosas no le iban bien. El proyecto Oráculo, bajo su gestión, estaba atrasado y con graves problemas técnicos. El módulo de optimización, que él había prometido entregar en 2 meses, seguía inestable. El señor Torres, jefe de departamento, ya había manifestado su frustración en reuniones anteriores. Javier, que antes era el chico de oro, ahora era el blanco de las miradas de desconfianza. La primera en ser llamada a la sala de Torres fue Marta. Ella, con la tranquilidad de quien dice la verdad, presentó el informe de desempeño del proyecto, destacando la inconsistencia de los datos y la falta de comunicación por parte del nuevo gerente. A continuación, fue el turno de Carlos, que reforzó las críticas, mencionando la falta de conocimiento técnico de Javier en puntos cruciales del proyecto. Con cada nueva crítica, la base de poder de Javier se iba desmoronando. Finalmente, llegó el turno de Lucas. Entró en la sala de Torres, con el dossier en la mano, y se sentó frente al jefe. La sala, con sus paredes de cristal y la vista de la ciudad, parecía un escenario para el enfrentamiento. Lucas mantuvo la calma, respiró hondo y comenzó a hablar de forma serena y profesional. No atacó a Javier directamente, sino que se centró en los hechos. Señor Torres, he preparado un informe detallado sobre el progreso del proyecto Oráculo, comenzó Lucas. Además de las cuestiones de cronograma y rendimiento, he identificado una serie de inconsistencias en los archivos originales que fueron presentados por Javier en la primera presentación. Lucas abrió su portátil y mostró de forma clara y objetiva los rastros digitales. Exhibió un correo electrónico antiguo de Javier en el que le pedía a Lucas que echara un vistazo al código y ajustara los informes. La fecha y la hora eran claras. Luego, Lucas abrió el código fuente del proyecto y destacó las líneas de código con su firma digital, probando que él era el autor original. Mostró el cronograma irrealista que Javier había presentado, comparándolo con los datos técnicos reales del proyecto. Cada diapositiva era un golpe, cada evidencia era un clavo en el ataúd de la carrera de Javier en Innovatec. El señor Torres, un hombre pragmático y que valoraba la transparencia, escuchaba con atención. Su rostro, antes impasible, ahora mostraba una expresión de shock y decepción. No necesitaba nada más. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el sonido de las teclas del ordenador de Lucas, que pasaba de una diapositiva a otra. Después de la presentación, Lucas cerró el portátil y miró a Torres.
Solo quería que la verdad saliera a la luz, señor Torres. Siempre he valorado la ética y la honestidad. El proyecto era mi trabajo de meses y me sentí traicionado. Pero no quería perjudicar a la empresa, así que decidí luchar en silencio y probar mi valía, y la verdad, con trabajo duro. El señor Torres, por su parte, llamó a Javier y le pidió que entrara en la sala. Cuando Javier llegó, el aire estaba cargado de tensión. Percibió la mirada de Torres y el dossier de Lucas sobre la mesa. La arrogancia que exhibía se desvaneció en un instante, revelando un miedo profundo. La voz de Torres era fría y cortante. Javier, necesito una explicación. ¿Qué es todo esto? Javier, sin tener a dónde huir, intentó balbucear una excusa, pero las evidencias eran incontestables. Se sentía acorralado, como un animal en una jaula. La escena era dolorosa, y Lucas, sentado, solo observaba. No sentía alegría por el dolor de Javier, solo una profunda satisfacción por haber probado la verdad. Al final de la reunión, la decisión de Torres fue rápida. No solo revirtió el ascenso de Javier, sino que también lo degradó. La confianza se había roto. Javier, que antes era el chico de oro, ahora era solo un empleado con la reputación manchada, que regresaría a su puesto inicial. Su caída fue más rápida que su ascenso. Lucas, al salir de la sala de Torres, sintió que el peso de meses de tensión desaparecía. El sol de la tarde de Madrid, que antes parecía indiferente, ahora lo calentaba. Sabía que la batalla estaba ganada. El ascenso silencioso había llegado a su final, y la victoria, conquistada con paciencia y estrategia, tenía un sabor dulce. A partir de ese día, cada reunión, cada conversación, sería un recordatorio de la justicia que él había hecho con sus propias manos. La venganza, después de todo, era un plato que se servía frío. Madrid, primavera. La ciudad se llena de flores y el clima en Innovatec se vuelve más ligero. La noticia de la degradación de Javier se extendió como un incendio. La sorpresa inicial dio paso a un sentimiento de justicia. Los colegas que antes sentían pena por Lucas ahora lo miraban con admiración. Su paciencia y su determinación se convirtieron en un ejemplo. Una semana después, el señor Torres llamó a Lucas para una nueva reunión, esta vez en su despacho, para hablar a solas. La puerta se cerró y el silencio llenó la sala. El jefe, con una mirada de respeto, le ofreció a Lucas la posición que siempre había querido, gerente de proyectos de innovación. El ascenso no era un favor, sino un reconocimiento merecido por su ética, su trabajo y su lealtad. Lucas aceptó, con la condición de poder elegir a su propio equipo. Con su nueva posición, Lucas trajo a Marta y a Carlos a su equipo, personas que, en silencio, lo apoyaron y atestiguaron su integridad. El proyecto Oráculo, ahora bajo su liderazgo, pasó por una reestructuración completa. Lucas y su equipo trabajaron duro para arreglar los errores dejados por Javier, con el apoyo y el respeto de toda la empresa. Javier, por su parte, estaba de vuelta en su antiguo escritorio, en la esquina más lejana de la oficina. La mayoría de los colegas lo ignoraba, y su arrogancia fue reemplazada por un silencio melancólico. Su reputación en la empresa y en todo el sector de tecnología de Madrid estaba manchada. En un sector tan pequeño y competitivo, la noticia de su traición y degradación se propagaría rápidamente. Una tarde soleada, Lucas, ahora el nuevo líder, caminaba por los pasillos. Vio a Javier con la mirada perdida, revolviendo algunos papeles. El antiguo colega, que antes lo miraba con superioridad, ahora no podía siquiera mantener contacto visual. Lucas se detuvo por un momento, pero no dijo nada. Su venganza no se trataba de humillar a Javier, sino de restaurar la verdad y su propio honor.
Sabía que el mayor castigo para Javier no era la pérdida de la posición, sino la pérdida del respeto de sus colegas. Javier tendría que vivir con el peso de su traición, con el fracaso de su mentira y con el ascenso del hombre que intentó derribar. Y esa era la venganza más dulce de todas. En los meses siguientes, el proyecto Oráculo, bajo el liderazgo de Lucas, floreció. Él y su equipo entregaron el proyecto con meses de anticipación, superando todas las expectativas. Innovatec celebró el éxito y Lucas fue aclamado como un héroe. La historia de cómo superó la adversidad y probó su valía se convirtió en un ejemplo de perseverancia dentro de la empresa. Un año después, Lucas fue ascendido de nuevo, esta vez a una posición de liderazgo senior, con la responsabilidad de gestionar equipos en toda Europa. La vista de Madrid desde su nuevo despacho era deslumbrante, pero la vista más satisfactoria era la de su propio éxito, construido sobre trabajo duro, honestidad y un plan de venganza meticulosamente ejecutado. La venganza de Lucas no fue un acto de destrucción, sino de construcción. No se convirtió en un monstruo, sino en un líder. La experiencia lo hizo más fuerte, más resiliente y más sabio. Entendió que, en lugar de hundirse en la ira, el mejor camino era aprender a jugar el juego mejor que su oponente. Javier, en algún momento, dejó la empresa, sin hacer ruido. Su nombre desapareció de los informes y de las reuniones. Su historia en Innovatec fue solo un paréntesis, un recordatorio de lo que la envidia y la falta de carácter pueden hacerle a una persona. La última escena muestra a Lucas, en su nuevo despacho, mirando a la ciudad de Madrid. La venganza estaba completa. Ya no se sentía un perdedor, sino un ganador. Su ascenso fue silencioso, pero su éxito era ruidoso y claro para todos. Y la historia de Lucas, el ingeniero que fue traicionado y se vengó con paciencia y trabajo, se convirtió en una leyenda en la empresa. Una historia que se contaría una y otra vez, sirviendo de lección para todos los que se atrevieran a traicionar la confianza de un colega.